Como somos dos profesionales diferentes, en Oncocan somos fisioterapeutas. Entonces, como tales, lo que hacemos es trabajar los objetivos terapéuticos que nos marque cada paciente, y en el área de la terapia asistida con animales lo que hacemos es acceder a esos objetivos terapéuticos teniendo un animal como mediador. Digo animal porque aunque la mayoría de los trabajos los hacemos con checker, que es un perro de terapia, el animal puede ser un halcón, una cetrería, un gato, un caballo, dependiendo del objetivo que quieras trabajar. Depende del objetivo, pero en nuestro caso el objetivo va a ser siempre fisioterapéutico. Moverlas de las interdigitales de la manera diferente, las interfalángicas, hacer movimientos específicos, sustituir a veces material específico de terapia, como puede ser un rodillo de Sky, una colchoneta, por la superficie cálida y viva de un animal, y a veces simplemente sustituyendo un medio por la superficie de un animal, ya el paciente está recibiendo otro tipo de estímulos, calor, textura, pelo, movimiento, y con eso ya estás metiendo diferentes motivaciones que con una mesa de metacrilato no consigues. Pues en la Oncocan lo formamos Lucas y yo, y entonces está más enfocado en la psicología, ¿no? Más actividades de estimulación cognitiva, aunque sí que es cierto que en centros de tercera edad, por ejemplo, sí que hemos colaborado pues, con profesionales de otros ámbitos, como la terapia ocupacional. Pero normalmente eso, hasta ahora solo estamos psicólogo, que soy yo, y Lucas. Y nos dedicamos pues a tercera edad, niños de guardería y niños con diversidad funcional a domicilio, porque no solo vamos a centros, sino también a particulares. Hay que matizar mucho cuando hablamos de terapia asistida con animales. Yo siempre me gusta matizar los aspectos de este campo, ¿no? A veces se tiende a llamar terapia a cualquier cosa en la que intervenga un animal. Ese es un gran error, que además acaba desprestigiando la profesión y además dispersa mucho la idea que el público en general pueda tener de terapia. Si tenemos que llamarlo terapia, tenemos que pensar en que hay factores importantes para definirla. Primero, tiene que haber personal sanitario por lo menos. Si hablamos de terapia, hablamos de tratamiento, y si tratamiento hay un personal sanitario que sea un logopeda, fisioterapeuta, médico, psicólogo. Eso ya es otro historia, pero tiene que haber personal sanitario por medio. Tiene que haber un objetivo terapéutico previamente fijado, es decir, yo no puedo aparecer en un centro como estamos ahora en Aurrera, con consulta de fisiología, y dicen, bueno, a ver lo que sale hoy con el perro. No, me toca saber qué quiero trabajar ese día con el perro, qué tipo de paciente tengo, y tengo que tener ya elaborado el ejercicio, no puedo dejar nada para la improvisación. Entonces, objetivo previamente elaborado, y luego, lógicamente, seguir una evaluación de esa sesión y del conjunto de sesiones para saber si se han conseguido esos objetivos o no. Y luego, el gran riesgo también a veces está, ya no es el tema de terapia, sino los animales de terapia. Son animales especialmente preparados para ello, entonces por eso están acostumbrados a tener un alto aguante de los niveles de estrés. Precisamente porque son muy buenos y están muy bien preparados, se puede caer en el riesgo de abusar de ellos a nivel de horas de trabajo. Por muy bueno que sea el animal, por muy buenos resultados que esté. ¡Bota! Yo no puedo tener un animal trabajando más de 3 horas conmigo, y muchísimo menos en días seguidos. A veces una sola sesión, que a veces son lo que yo llamo ejercicios de contención, es decir, con un niño con parálisis cerebral, a veces el único papel del perro es hacer como el perro almohada, en el que el niño está recostado y el perro está quieto. Físicamente, para alguien que no conozca este trabajo, dirá, pues el perro no está cansado, el perro no está haciendo nada. No, pues ese no hacer nada es un gran ejercicio de contención para el perro. Cuando hay una sesión de ese tipo, con una sesión ese día no es suficiente. Él va a acabar muy cansado. Pues medir mucho las horas de trabajo del perro, hacerlo siempre en días alternos, no hacerles trabajar en días seguidos, y marcarles una edad de jubilación. Es importantísimo marcar 9, 10 años, como muchísimo, dependiendo de la edad del perro, pero hay que llegar un momento en que dice, bueno, hay que buscar relevo. Generalmente lo que se hace es empezar con un adiestramiento básico hacia los 6 meses del perro, pues la llamada, el quieto, el punto para determinadas actividades, y luego ya el más específico de que vayas a hacer en las sesiones, como puede ser igual el cobro de objetos, ¿no? Que esa actividad, esa habilidad en el perro pues a veces da mucho juego en las sesiones, de que el usuario, o sea, el perro coja un objeto, se lo lleva al usuario para que el usuario lo reconozca. Y bueno, luego todas las habilidades que se te ocurran entrarían más en el adiestramiento avanzado, y el perro entraría a trabajar
hacia el año. Sí que es cierto que igual puede acompañar siendo más joven a uno más adulto, porque puede aprender del mayor, pero lo ideal es que empiece a trabajar él solo hacia el año, que es cuando el perro está maduro.